Buenas tardes, profesor. Bueno, yo y mi equipo les vamos a exponer lo que es tipos de cables que se utilizan en la aviación. Mi equipo está conformado por Martínez José, Jorge Alberto, Olmedo López, Armando Arturo, Rodríguez Martínez, Cintia Jimena y su servidor, Galicia Vega Bruno. Primero vamos a explicar qué es un cable. Bueno, un cable es un elemento que está fabricado para conducir la electricidad. Eh, el material principal con lo que se fabrican es el cobre y pues la razón de ello es por su alto grado de conductividad. Eh, Aunque también se puede utilizar otros materiales como el aluminio, ¿no? Que aunque su grado de conductividad es menor, pues también resulta más económico que al del cobre, ¿no? Ahora vamos a explicar lo que es el cable en los aviones, el material que se utiliza como conductor puede ser de cobre estañado, se le llama así, o cobre niquelado, cobre de plata. Este material es de aislamiento en las cubiertas puede ser el poliímide y el teflón y el tefcel. Estos materiales son los que más se ocupan en los cables de la aviación, ¿no? Ahora vamos primero a explicar también lo que es la parte de un cable eléctrico, ¿no? Y pues un cable eléctrico pues está compuesto por el conductor, el aislamiento, una capa de relleno y una cubierta, que es lo que sería la parte de afuera, que sería esto. Y de todos modos yo estaré poniendo imágenes de lo que estoy hablando. Bueno, el conductor eléctrico es la parte eh, que transporta la electricidad, que puede estar constituido por uno o más hilos de cobre o de aluminio, ¿no? La parte del aislamiento es el componente, es la parte que recubre el conductor. Es como la siguiente capita que le sigue al conductor. Este se encarga de que la corriente eléctrica no se escape del cable, ¿no? Y sea transportada para su fin, ¿no? No haya ninguna interrupción en la conductividad de la electricidad en el cable. Después le sigue la capa de relleno, que la capa de relleno se encuentra entre el aislamiento y el conductor. Esta se encarga de que el cable pues siempre conserve un aspecto circular, no se expanda nada para que pues es como el de los popotes de los de dulce, que es cuando uno lo está comiendo empieza a hacerse por por el proceso del dulce a la boca, empieza a hacer como entre la saliva y el dulce hacerse que se haga más chiquito el agujero pues por donde pasa el dulce, que podemos decirlo que es como el cable, ¿no? No pasaría la electricidad, entonces empieza a ser chiquito, pero para eso existe la capa de relleno que pues hace que mantenga esta capa circular para que pueda seguir pasando con normalidad la electricidad. En muchas ocasiones los conductores no son redondos, ¿no? También tienen más de un hilo y con la capa de relleno se logra un aspecto redondo, homogéneo, se le llama. Y por último, la última parte que lleva un cable eléctrico sería la cubierta, que es la parte que cubre todo esas capas y que es la que hace que evite que tenga lesiones o que tenga alguna ruptura este, esa parte del conductor, ¿no? La cubierta es, como dijimos, el material que protege el cable y y pues esta hace que no se dañe por alguna situación externa, ¿no? De algún elemento externo, que la lleguen a pisar, que la lleguen X cosa, ¿no? Y bueno, pues les dejo con mi compañero.
con mi compañera Jimena. Sea transportada para su fin, ¿no? No haya ninguna interrupción en la conductividad de la electricidad en el cable. Después le sigue la capa de relleno, que la capa de relleno se encuentra entre el aislamiento y el conductor. Esta se encarga de que el cable pues siempre conserve un aspecto circular, no se expanda nada, para que pues es como el de los popotes de los de dulce, que es cuando uno lo está comiendo, empieza a hacerse por, por el proceso del dulce a la boca, empieza a hacer como entre la saliva y el dulce, hacerse que se haga más chiquito el agujero pues por donde pasa el dulce, que podemos decirlo que es como el cable, ¿no? No pasaría la electricidad, entonces empieza a ser chiquito, pero para eso existe la capa de relleno que pues hace que mantenga esa capa circular para que pueda seguir pasando con normalidad la electricidad. En muchas ocasiones los conductores no son redondos, ¿no? También tienen más de un hilo y con la capa de relleno se logra un aspecto redondo, homogéneo, se le llama. Y por último, la última parte que lleva un cable eléctrico sería la cubierta, que es la parte que cubre todo esas capas y que es la que hace que evite que tenga lesiones o que tenga alguna ruptura esa parte del conductor, ¿no? La cubierta es, como dijimos, el material que protege el cable y pues esta hace que no se dañe por alguna situación externa, ¿no? De algún elemento externo, que la lleguen a pisar, que la lleguen X cosas, ¿no? Y bueno, pues les dejo con mi compañero, con mi compañera Jimena. Conductores eléctricos. Tipos. Conductor de alambre desnudo. Es un solo alambre en estado sólido, no es flexible y no tiene recubrimiento. Un ejemplo de su uso es la utilización para la conexión a tierra en conjunto a las picas de tierra. Conductor de alambre aislado. Es exactamente lo mismo que el conductor de alambre desnudo, con tan solo una diferencia. En este caso, el conductor va recubierto de una capa aislante de material de plástico, para que el conductor no encuentre en contacto con ningún otro elemento, como conductores, personas u objetos metálicos. El alambre aislado se utiliza mucho más que el cobre desnudo, tanto en viviendas como en oficinas. Conductor de cable flexible. Es el más comercializado y el más aplicado. Está compuesto por tener una multitud de finos alambres recubiertos por materia plástica. Son tan flexibles por tener muchos alambres finos en vez de un alambre conductor gordo. Se consigue que se puedan doblar con facilidad. Son muy maleables. Conductor de cordón. Están formados por más de un cable o alambre. Se juntan todos y se envuelven de manera conjunta por segunda. Conductor de cordón. Están formados por más de un cable o alambre. Se juntan todos y se envuelven de manera conjunta por segunda vez, es decir, tienen el propio aislamiento de cada conductor más uno que los reúne a todos en un conjunto único. Conductor de cordón. Están formados por más de un cable o alambre. Se juntan todos y se envuelven de manera conjunta por segunda vez, es decir, tienen el propio aislamiento de cada conductor más uno que los reúne a todos en un conjunto único. Hola, profe, buenas tardes. A mí me tocó hablar sobre los tipos de aislamientos de cables eléctricos. Normalmente todos estos cables tienen capas de aislamiento para prevenir que estos entren en contacto unos con otros y así estos provoquen un cortocircuito. Se puede identificar el tipo de aislamiento de un cable en las inscripciones que aparecen sobre él, las letritas que vienen sobre el cable. Los cables que se utilizan en las viviendas son los siguientes: THN, THW, THHW y THWN. El significado lo daré a continuación. La T significaría thermoplastic, que significaría aislamiento termoplástico.
La H es Heat Resist, que sería resistente al calor hasta 75 grados o 167 Fahrenheit. La HH sería Air Resistance, resiste al calor hasta 90 grados centígrados o 194 Fahrenheit. Y la W significa Water Resist, resistente al agua y a la humedad. Y LS sería Low Smoke. Este cable tiene emisión de humos y bajo contenido de gases contaminantes. ¿De qué están compuestos el aislamiento que utilizan los cables? Bueno, pues estos tienen aislamiento termoplástico, PVC, que es policloruro de vinilo, PE, que es polietileno, PCP, que es policloropreno, neopreno o plástico. Aislamiento termoestable sería el XLPE, polietileno reticulado, EPR, etileno propileno, MICC, cobre revestido, mineral aislado. Y las tensiones de los cables eléctricos. Dependiendo de la tensión, para que estén preparados para funcionar los cables, se categorizan en grupos de tensiones que van por rangos de voltios según su clasificación. Los cables de muy baja tensión serían hasta 50 volts, los cables de baja tensión serían hasta 1000 volts, los cables de media tensión hasta 30 kilovolts, cables de alta tensión hasta 66 kilovolts y los cables de muy alta tensión por encima de los 770 kilovolts. Colores y significado de los cables eléctricos. Los cables eléctricos tienen un aislamiento de algún tipo de los siguientes colores, normalmente azul, bicolor y verde y amarillo, marrón, gris o negro. El cable verde y amarillo, aquí tenemos un ejemplo del cable verde y amarillo. El cable verde y amarillo es una toma de tierra. Antiguamente se utilizaba cables de color gris o blanco. Para evitar confusiones, se comenzó a utilizar este tipo de color más llamativo para que no hubiera ningún problema. El cable azul es el cable neutro. Hasta 1970 se utilizó para un cable de color rojo que revisa los cables de este tipo de color. Antes se utilizaban mucho, pero lo cambiaron a azul para que tampoco hubiera ningún problema. El cable marrón es el cable de la fase, aunque también puede ser negro o gris según la estética del aparato que lo luzca. Anteriormente se utilizaba el color verde porque se hallaba más el cable verde que el cable marrón, pero se fueron modificando ese tipo de colores en los cables. El cable negro es un cable de fase, también está visible a muy grande mayoría de las instalaciones.